Hola, vamos a hacer junio del 2020, el modelo 3, el modelo 1 ya estaba corregido, problemas. Lo podéis descargar en nuestra página web sin las soluciones por si lo queréis intentar antes de ver el vídeo, que sería lo más recomendable, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. Bien, nos dicen, de las siguientes proposiciones señale la que considere correcta. Los potenciales de ionización disminuyen en general a descender en un grupo. Vale, sabemos que la tabla periódica la energía o potencial de ionización tiene esta periodicidad. Aumenta al acercarnos a subir hacia arriba en un grupo, aumenta al desplazarnos hacia la derecha y en diagonal. ¿Vale? Sabemos que el elemento con mayor energía de ionización serían siempre los que estén más por esta zona. ¿Vale? Nos dicen que, por lo tanto, esto sería cierto, disminuye en general al descender en un grupo, ¿vale? Por lo tanto, de momento aquí, esto parece que es verdadero. Vamos a seguir leyendo. Los potenciales de ionización aumentan en general al crecer el número atómico. El número atómico, sabéis que la tabla periódica crece de esta manera, es decir, va 1, 2, 3, 4, 5, de esta manera. Por lo tanto, esto no seguiría este criterio porque tendría que ser así, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso. En algunos elementos, el segundo potencial de ionización es menor que el primero. Esto también sería falso. Tenéis que saber que siempre la segunda energía de ionización, es decir, cuando ya he arrancado el último electrón, este ya lo he quitado, pues quitar otro es todavía más difícil porque tenemos la misma carga nuclear efectiva, es decir, el mismo número de protones que tiran contra menos electrones, es decir, los van a traer con mayor fuerza, ¿vale? Por lo tanto, siempre el segundo potencial de ionización es mayor que el primero, ¿vale? Y eso, recordad que la energía de ionización depende del tamaño también, por eso aumenta hacia arriba, los elementos son más pequeños según el número cuántico primero es menor, ¿vale? Y aquí lo que pasa es que aunque tenemos más protones, aunque parece que vayamos a ir hacia la derecha, el elemento realmente es más pequeño aquí. Entonces los electrones y los protones están más cerca del núcleo, porque al haber más protones y los electrones están en el mismo nivel, pues esa atracción es más fuerte, ¿vale? Bien, por lo tanto, esta sería la opción correcta. En la siguiente parte nos dicen, la reacción siguiente, que tenemos etanol con cloruro para dar cloruro de etano con iones hidroxilo, ¿vale? Tenemos que ver cómo se clasifica, es una reacción de orgánica y lo que vamos a ver es que aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el cloro entra y sale el anión hidroxilo, el OH. Por lo tanto, no es una reacción de adición porque las reacciones de adiciones no se elimina nada, no es una reacción de eliminación porque en las reacciones de eliminación se elimina algo pero no entra nada. Aquí estamos sustituyendo un grupo por otro que sale. Por lo tanto, sería una reacción de sustitución. Para un valor dado del número cuántico principal n, ¿cuántos valores puede tomar el número cuántico secundario o azimutal? Vale. Recordemos que n es el número cuántico principal y luego tendríamos L. ¿Vale? Por lo tanto, recordemos que n va de 1, 2, 3, realmente, teóricamente iría hasta el infinito, ¿vale? Y cuando n vale 1, L ¿cuánto puede valer? Siempre vale n-1, ¿no? Desde 0 va hasta n-1. Esto sería para la L. Por lo tanto, aquí sería de 0 a n-1, que es 0, L valdría 1, ¿vale? Cuando n vale 2, podemos ir desde 0 hasta n-1. Cuando L vale 3, vamos desde 0 hasta n-1 y así sucesivamente. Aquí te están diciendo que para un valor dado, es decir, cualquiera de estos del número cuántico principal n, ¿cuántos valores puede tomar el número cuántico secundario? ¿Cuántos? Pues cuando n vale 1 tenemos un solo valor. Cuando n vale 2 tenemos dos valores. Cuando n vale 3 tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 valores. Por lo tanto, la solución de aquí sería que cuando n vale 1, 1. Cuando n vale 2, 2. Es decir, cuando n vale n, tenemos n valores de L. Esta sería la solución. ¿De acuerdo? Esta pregunta puede, si no la leéis bien, podéis confundiros
y venir aquí, pero aquí realmente los valores que podría tomar serían desde 0 hasta n-1, entonces los valores son n igual a n. Siempre tenéis que leer bien las preguntas porque efectivamente hay algunas que son un poco liosas. Continuemos. El enlace iónico, dos puntos, está formado por elementos con electronegatividades muy diferentes. Bueno, de momento esto parece cierto. Vamos a seguir leyendo. Está formado por la interacción de los electrones de la última capa de los átomos. Bueno, sabemos que el enlace iónico lo que se forma es por la atracción de las partes iónicas que se han formado, porque el elemento que es metálico va a perder electrones, se va a quedar cargado positivamente, y el que es no metálico va a ganar electrones y se va a cargar negativamente, y aquí se va a sufrir una interacción entre estas cargas, ¿vale? Por lo tanto, no. ¿Está formado por la interacción de los electrones de las últimas capas? No. Esto es falso. ¿Está formado por la interacción electrónica entre iones positivos del metal y los electrones semilibres de los mismos formando un mar de electrones? No, esto sería el enlace metálico, también sería falso. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. Vale, seguimos. Indicar la respuesta correcta. Siempre que tenéis que tener mucho cuidado porque hay veces que nos pone incorrecta y no lo leemos bien. Entonces, al hacer el examen, con mucho cuidado vamos a leer bien lo que nos dice. Un mol de átomos de oxígeno tiene una masa atómica de 15,9 gramos y contiene todas estas partículas. Bueno, un mol de átomos de oxígeno, no nos están diciendo oxígeno molecular, así que asumimos que se refiere a esto, ¿vale? Efectivamente, sabemos que cuando tenemos un mol de oxígenos pesa 16 gramos por mol, es decir, un mol pesa 16 gramos. Pero ¿cuántos átomos contiene un mol siempre? Pues contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿vale? Por lo tanto, esta sería falsa. Aquí nos dice, en 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, es decir, en un mol de hidrógeno, con una masa de UMA por átomo, sabemos que el hidrógeno tiene un solo protón y pesa un UMA, tendremos 1 gramo de hidrógeno. Pues sí, cuando yo tengo un mol de hidrógeno, tengo este número, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, y efectivamente la masa molecular del hidrógeno es 1 gramo mol. Por lo tanto, esto sería correcto. Vamos a ver que efectivamente la C es falsa. Una molécula de dicloruro de plomo contiene todas estas moléculas. Aquí ya vemos que hay una incorrección. Una molécula es una molécula, ¿vale? Con lo cual aquí ya sería falso. Bueno, no haría falta leer más, ¿vale? Con lo cual esto sería falso. Bien, seguimos. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La conductividad eléctrica de las redes cristalinas depende de la electronegatividad del anión. La conductividad eléctrica de las redes cristalinas, sabemos que las redes cristalinas tienen conductividad cuando están en disolución, ¿vale? Con lo cual esto no sería verdadero. La conductividad eléctrica de los metales aumenta con la temperatura. Aquí podríais pensar, bueno, si no hemos estudiado con mucha profundidad, ya que esta pregunta podría ser un poquito de un nivel más avanzado, ¿vale? Podríamos pensar que es verdadero, pero no. La conductividad que aumenta con la temperatura es la de los semimetales, ya que van a poder hacer ese salto en la banda, ¿vale? Lo cual esto sería falsa. Tenéis que saber que la conductividad eléctrica de los metales puros aumenta con el descenso de la temperatura, ¿vale? Es decir, cuando baja la temperatura. Y por último, los sólidos moleculares funden a temperaturas inferiores a las de los sólidos iónicos. Pues sí, recordar que los sólidos moleculares se unen por enlaces intermoleculares. Como pueden ser los enlaces dipolo-dipolo, ¿no? Luego los puentes de hidrógeno, los enlaces dipolo instantáneo y dipolo inducido. Entonces, los puentes de hidrógeno es verdad que son relativamente fuertes, pero siempre va a ser más fuerte
la de los sólidos iónicos, ¿vale? Entonces, estos van a fundir a temperaturas inferiores, es decir, para que yo funda un sólido iónico tengo que aportar más energía, tengo que aportar más calor que para fundir un sólido molecular. Por lo tanto, la verdadera sería la C. En la pregunta 7 nos dan un equilibrio. Y antes de que seguir leyendo, cuando tengáis un equilibrio, yo siempre os recomiendo que hagáis lo siguiente, ¿vale? Que veamos los estados de agregación de todas las partículas y eliminemos aquellos que no van a intervenir las constantes, ¿vale? Que son los líquidos y los sólidos. Solo tenemos que tener en cuenta los gases y los acuosos. Y además, cuando se trata de un ejercicio de Le Chatelier, que en este es el caso, bueno, y aunque fuera un problema también, os digo siempre que calculemos el incremento de moles, ¿vale? Sabéis que son los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos, que es 2 menos 2 y que es 0. Porque cuando sea 0, pues en el caso de los problemas se van a ir muchas X y va a ser mucho más fácil resolver el problema. Y en el caso de Le Chatelier, los aumentos o descensos de los diferentes parámetros no van a afectar, ¿vale? Me dicen, si la presión aumenta, se aumenta la presión, manteniendo constante la temperatura, veamos hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Siempre que aumente la presión, normalmente lo que decimos es que el equilibrio se va a desplazar hacia el lado con menor número de moles gaseosos. Pero en este caso, como el incremento de n es igual a 0, lo que va a pasar es que el equilibrio no se va a alterar. Por lo tanto, en la A y en la B, que me dicen que va a aumentar o disminuir, van a ser falsos ambos. Y lo que va a pasar es que el número de moles no va a cambiar. ¿Vale? Bien. En la pregunta 8 nos dicen que en la molécula orgánica cloruro de metano, el átomo de carbono tiene sus enlaces rígidos hacia los vértices de un tetraedro regular según los ángulos de 109 aproximadamente y que además, digamos, de señalar la respuesta correcta. Vale. En este caso podemos un poco dibujarlo, aunque está ya aquí en el plano, sabremos que uno vendría más hacia acá, hacia afuera. Esto quiere decir que viene hacia afuera, ¿no? Es decir, esto se puede poner así. El que está hacia afuera es aquí, un hidrógeno, por ejemplo, para atrás otro hidrógeno y estos estarían en el plano. Un hidrógeno y un cloro, ¿vale? Pero bueno, aquí sí sabemos que nos están afirmando que este ángulo es así y además lo sabemos porque forma un tetraedro y nos dicen que la hibridación, ¿cuál va a ser? Bueno, tenemos que saber que el carbono, ¿vale? Tiene 4 electrones de valencia en S2P2. Lo que tenemos que saber es que para que se formen los enlaces tienen que haber orbitales libres. Por lo tanto, que su configuración electrónica de los orbitales S sería así la inicial, ¿vale? Aquí esto los ocuparíamos de esta manera, en los P, pero este lo que tiene que hacer es promocionar al un orbital P para que tengamos todos los electrones desapareados. Entonces lo tendríamos así, de esta manera. Aquí tendríamos los S y aquí tendríamos los P, pues sí que se van a poder formar enlaces. Lo que pasa es que experimentalmente se ha visto que todos estos enlaces son idénticos y por lo tanto no puede ser que uno tenga la forma S y el otro P. Entonces se ve que hibridan y se forman tantos orbitales híbridos como orbitales moleculares hay. Por lo tanto se formarían 4 orbitales híbridos y como es la combinación de un S con 3 P, es una hibridación sp3, es decir, tendríamos 4 orbitales sp3. Tendría esta hibridación. Dice, indicar cuál de las siguientes frases es correcta. Vale. En la reacción del óxido de cobre más ácido clorhídrico para dar cloruro de cobre y agua, se ha reducido el óxido de cobre. Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Vamos a hacernos un poquito de espacio aquí. Calculamos los números de oxidación. El oxígeno siempre es menos 2 y aquí tendríamos que el cobre tiene que ser más 1. Además me lo están diciendo. ¿Vale? Aunque eso podría ser una trampa de la pregunta. Y aquí tendríamos que ver que el oxígeno sigue siendo menos 2 y el cobre aquí es, como el cloro es menos 1, el cobre es más 1. Por lo tanto, aquí vemos que no está cambiando ninguno. Por lo tanto, esta no sería verdadera, sería falsa. En la reacción de 3 de H2O más
2 de hierro para dar 3 de hidrógeno más óxido de hierro, me dicen que el agua se ha reducido. Vamos a ver. Aquí el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1 por 2 más 2. Aquí esto sería 0, ¿vale? Aquí efectivamente el hidrógeno estaría con estado de oxidación 0 y aquí el oxígeno seguiría con estado de oxidación -2. Por lo tanto, el hierro tendría que ser +3, ¿vale? ¿Qué vemos? Pues que el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Está disminuyendo su número de oxidación. Por lo tanto, efectivamente esto es una reducción porque está ganando electrones. Así que de momento esta parece que es verdadera. Luego nos dicen que en la reacción del CO más el óxido de cobre para dar 2 de cobre más CO2, el monóxido de carbono se ha reducido. Aquí este sería -2, este sería +2 y aquí seguiríamos siendo -2, el cobre sería 0 y aquí el carbono sería, esto sería -2 por 2 -4, entonces el carbono tendría que ser +4. Aquí vemos que donde está habiendo un cambio es aquí, que el carbono está aumentando su número de oxidación. Entonces, al aumentar su número de oxidación, esto es una oxidación. Por lo tanto, sería falso y podemos confirmar que la respuesta B es la correcta. Indique la respuesta correcta. La reacción ajustada es, pues vamos a verlo. Vemos que la primera aquí tenemos 2 nitrógenos y aquí tenemos 2, pero por un medio que sería 1, más 1, 2. Por lo tanto, los nitrógenos están bien. Aquí tendríamos 4 oxígenos y aquí tenemos 2 oxígenos más 1 de aquí, serían 3, por lo tanto no estaría ajustada. Aquí tenemos 2 nitrógenos y aquí tengo ya 1 más 2, 3, tampoco estaría ajustada. 2 nitrógenos y 2 aquí bien, y aquí tenemos 4 oxígenos, 4 por 2, 2 por 2, 4. Por lo tanto, esta sería la correcta. Continuamos. Un ácido fuerte tiene una base conjugada fuerte. No, sabemos que un ácido fuerte tiene una base conjugada muy débil, ¿vale? Con lo cual esto sería falso. Un ácido fuerte tiene una base conjugada débil. De momento esto parece que es verdad. Y un ácido fuerte tiene una base conjugada neutra, también es falso. La 12 sería una respuesta muy fácil, es la B. Indique la respuesta correcta. Respecto a la cinética de una reacción, el orden global de una reacción es igual al cociente entre los órdenes parciales de los productos y los reactivos. ¿No? Sabemos que para una reacción cuya velocidad es igual a la constante por la concentración de sus reactivos elevados a n y m, n es el orden parcial del reactivo A, m es el orden parcial respecto al reactivo B, y sabemos que el orden global es la suma de n más m. Por lo tanto, esta sería falsa. El orden global de una reacción es igual a la suma de los órdenes parciales de cada uno de los reactivos que intervienen en la reacción. De momento, vamos a ver qué parece ser que es verdadero. El orden global de una reacción es igual a la diferencia de los órdenes. Esto sería falso, por lo tanto, la respuesta B sería la correcta. Indicar la respuesta correcta. El producto de solubilidad del fosfato de calcio es, bueno, lo primero, para calcular el producto de solubilidad, lo primero que tenemos que hacer es escribir la disociación de esta sal, que se va a disociar en 3 cationes de calcio 2 más 2 aniones de fosfato 3 menos. Recordad que el fosfato
viene el ácido fosfórico, que es el H3PO4, y por eso tenemos que tener carga 3 menos, ¿vale? Pues si no lo supierais. Estos son acuosos ambos. Como la solubilidad es la concentración de sal en la cual la disolución está saturada, pues si yo inicialmente pongo esta concentración, que es la que va a aceptar el volumen que yo haya puesto, aquí inicialmente no tendría nada, y como esta es justo la que admite la solución, aquí no tendría nada y aquí tendría la solubilidad, pero con relación a la estequiometría de la reacción. Es decir, aquí tendría 3S, porque aquí estamos hablando de molaridades, ¿vale? Y 2S. Por eso podemos definir que la K sub S va a ser igual a la concentración del calcio elevado al cubo por la concentración del fosfato elevado al cuadrado, elevado a los coeficientes estequiométricos. Es decir, sería 3S todo ello elevado a 3 por 2S todo ello al cuadrado. Bien. 3 elevado a 3, cuidado, que 3 elevado a 3 no es 3 por 3, es 27. ¿Vale? Aquí está un poquito que os podéis confundir con la B, ¿vale? Entonces 3 elevado a 3 es 27 por S por 2 al cuadrado es 4, aquí pondremos el cubo también, perdón, 2 al cuadrado, 4 por S al cuadrado. Si multiplicamos 27 por 4, esto nos va a dar 108 y aquí sabéis que S al cubo por S al cuadrado se suman los exponentes, es esta de aquí, que sería la solución correcta. Indica la respuesta correcta. La reacción de hidrólisis la dan aquellos cationes o aniones que se disuelven en agua. No, eso sería más bien una reacción de solvatación, ¿vale? Por lo tanto, esto sería falso. La reacción de hidrólisis la dan aquellas sales que al disolverse alguno de sus iones reacciona con el agua. Bueno, ¿eso cuándo podría ser? Si tengo una sal, por ejemplo, que no fuera neutra, por ejemplo, podríamos tener el cloruro de amonio, ¿vale? Sabemos que cuando se disuelve va a formar los cationes y aniones siguientes, ¿no? Claro, aquí teníamos que mirar de quién viene ya este. Este, como viene de una base débil, pues puede reaccionar con el agua y cuando reaccione con el agua va a reaccionar en equilibrio y le va, como es el ácido conjugado del amoníaco, pues va a poder perder ese protón y dárselo al agua dando un pH ligeramente ácido. Y este, como proviene de un ácido fuerte, no se hidrolizaría. Con lo cual, esto de momento parece que es verdadero. Aquí nos dice que por hidrólisis se entiende aquella reacción del agua con la base conjugada de un ácido fuerte. Pues fijaros que precisamente no, porque los ácidos fuertes no van a volver a protonarse precisamente por la característica de que son ácidos que se disocian totalmente, ¿vale? Entonces esto sería falso y habríamos acabado el test. Como veis es un test bastante fácil, sí que es verdad que hay alguna pregunta un poco más difícil, pero como hay que elegir 15 lo vemos bastante asequible. Vamos a pasar ahora con los problemas. Vale, nos dan dos problemas. Nos dicen el primer problema es un problema de solubilidad, en el que me dicen que la solubilidad del carbonato de plata es de 3,49 por 10 a la menos 2 gramos litro. Vale, vamos a escribir la solubilidad, que es igual a 3,49 por 10 a la menos 2 gramos litro. Me la están dando en gramos litro. Ojo, calcúlese el producto de solubilidad. Recordemos que el producto de solubilidad, por definición, ¿vale? Va a ser el producto de las concentraciones molares de equilibrio de los iones que constituyen esta sal. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que tendríamos que hacer es pasar la concentración a molaridad. ¿Vale? Para ello me dan las masas atómicas y podemos calcular la masa molar del carbonato de plata. ¿Cómo es el carbonato de plata? Pues sabemos que el carbonato viene del carbónico, del ácido carbónico. El ácido carbónico es H2CO3, por lo tanto, aquí tenemos que el CO3 va a ser 2 menos, ¿vale? Y la plata tiene valencia más 1, por lo tanto voy a tener que poner aquí un 2 y CO3. Este va a ser el carbonato de plata, ¿vale? Sólido. Que cuando se disocie
en disolución me va a generar 2 iones, 2 moles de plata acuoso más 1 mol de CO3, 2 menos acuoso, ¿vale? Y su solubilidad, por tanto, como hemos dicho antes, recordemos que la solubilidad es la concentración de esta sal que admite la disolución cuando está saturada, es decir, toda esta cantidad se va a disolver. Inicialmente no tendríamos nada aquí y aquí tendríamos nada, porque si solo ponemos esta concentración, toda la va a admitir la disolución y tendríamos estequiométricamente 2S por este coeficiente y aquí S. Por lo tanto, la K S va a tener que ser igual a la concentración de la plata al cuadrado por la concentración del anión a la 1, porque tiene un 1 solamente, ¿vale? Entonces sería 2S todo ello al cuadrado por S. Esto sería igual a 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado, 4S cuadrado por S, y esto finalmente me daría que la K sub S es igual a 4S al cubo. Vale. Ahora no tenemos más que pasar esto, lo tenemos que pasar a molaridad, ¿vale? A mol litro, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Primero vamos a calcular la MR del carbonato de plata. Vale, tenemos 2 de plata que son 107,9 multiplicado por 2, más un carbono que son 12, más 3 oxígenos que son 16 por 3. Bien, una vez tenemos eso, la solubilidad, que es 3,49 por 10 a la menos 2 gramos partido litro, vamos a ponerlo por factores, gramos partido litro de disolución, pues podemos decir que 275,8 gramos son un mol. Gramos y gramos se va, y simplemente ahora vamos a hacer esta operación y nos da 1,2654. 1,2654, luego tenemos un 0, con lo cual lo dejamos así, por 10 a la menos 4, ¿vale? Y esto va a ser molar, es decir, mol partido litro. Y ahora ya aquí lo vamos a poder aplicar. 4 por 1,2654 por 10 a la menos 4, todo ello elevado al cubo, y vamos a ver cuánto nos da. Nos da un total de 8,105. 8,105, porque he arrastrado el dato anterior, ¿vale? Por 10 a la menos 12, ¿vale? Y aquí recordar que como es una KS, no necesitamos añadir las unidades. Ese sería el producto de solubilidad, sería el apartado A que ya tendríamos resuelto. Bien, ahora nos dicen que calculemos la normalidad de la disolución saturada. Vale, este término es un poco anticuado, vamos a verlo cómo se calcula, ¿vale? Pero aquí básicamente nos están pidiendo primero que partamos de la molaridad de la disolución saturada. ¿Qué es la molaridad de la disolución saturada? Pues es precisamente la solubilidad, lo hemos definido antes. La solubilidad es la concentración que se disuelve y no acepta, esa disolución no acepta ningún gramo más de soluto, porque si no ya precipitaría. Es decir, la disolución está totalmente saturada. Me están pidiendo la solubilidad, que la tenemos aquí. Simplemente la tenemos que pasar, en lugar de que está expresada en molaridad, la tenemos que expresar en normalidad. ¿Qué es la normalidad? Pues la normalidad es un término que relaciona la concentración bastante anticuado, ¿vale? Como digo, que relaciona el número de equivalentes gramo de soluto partido por los litros de disolución, ¿vale? Bien. Y aquí lo que tenemos que saber es calcular ese número de equivalentes. Yo os voy a hacer una regla bastante fácil, es decir, para que sepáis cómo se calcula, ¿vale? Con ácidos, bases y sales. Si tuviéramos un ácido, pues cuando los ácidos son monopróticos, como es el caso del HCl, ¿vale? Pues va a tener un equivalente, es decir, coincide con los protones que se liberan. Se liberaría
se ionizaría de esta manera, como solo se libera un protón, pues sería un equivalente. Sin embargo, si tuviéramos el ácido sulfúrico, serían 2 equivalentes, es decir, el número de protones que tiene, porque va a liberar 2 moles de ácido, de protones, cuando se disocia este ácido en su totalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la molaridad, son ácidos monopróticos, la molaridad y la normalidad van a ser iguales. Y cuando no, pues aquí tendremos que hacer ahora una relación, ¿vale? Con las bases, lo que vamos a tener en cuenta son los hidroxilos, es decir, con el NaOH, pues solo tenemos un equivalente, ¿vale? Porque libera solamente un mol de hidroxilos, pero con el CaOH2 tendríamos 2 equivalentes porque me va a liberar 2 moles de hidroxilo. En este caso, con las sales, lo que se tiene en cuenta son los moles catiónicos liberados. Como estamos liberando 2 moles catiónicos por mol de sal, entonces tendríamos 2 equivalentes, ¿vale? Es decir, aquí lo que podemos decir es que aquí vamos a tener 2 equivalentes gramo por mol de disolución, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es simplemente convertirlo, ¿vale? Vamos a poner aquí un punto y coma y vamos a decir que 1,2654 por 10 a la menos 4 mol partido litro, lo que vamos a decir es que como un mol tiene 2 equivalentes por gramo, mol y mol se van a ir y simplemente tenemos que multiplicarlo, ¿vale? Por 2. Es decir, el resultado anterior, el 1,2654 por 10 a la menos 4 lo multiplicamos por 2. Y nos da 2,5308 por 10 a la menos 4 equivalentes gramo partido litro, que justo esto es como si pusiéramos normal, ¿vale? Es igual que poner normal, como cuando ponemos la M. Y esta sería la solución, ¿vale? En el ejercicio 2 me dicen que tenemos una pila con estas 2 potenciales de reducción estándar y me dice lo primero que hagamos es indicar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Vale. Lo primero que vamos a hacer es ordenarnos los potenciales, ¿vale? Aunque aquí están ya ordenados porque son solamente 2, pero bueno, es una práctica que solemos hacer. Así, de paso, lo vamos pensando, ¿vale? De mayor a menor. En este caso, aquí pondríamos lo siguiente. Vale. Bien, fijaros que tenemos que saber que a mayor potencial de reducción, mayor tendencia a reducirse, ¿vale? Entonces, como este es mayor, ya sabemos que el que se va a reducir va a ser este de aquí, ¿vale? Además, tenemos que saber que los potenciales de reducción estándar se escriben en el sentido de la reducción. Por lo tanto, si este se va a reducir porque sí que tiene mayor potencial redox, este se va a oxidar y va a ir en este sentido, ¿vale? Bien. Entonces vamos a escribir primero la reacción y luego vamos a contestar al resto, ¿vale? Ya sabemos que el estaño el estaño 2 se va a reducir, va a ganar 2 electrones y se va a reducir a estaño sólido, ¿vale? Entonces ponemos la semi-reacción de reducción, va a ser que el estaño 2 acuoso se va a convertir en estaño metálico sólido. Por lo tanto, aquí va a ganar 2 electrones para ir de 2 a 0, ¿vale? Esta sería la semi-reacción de reducción. La semi-reacción de oxidación pues va a ser la que tenga menor potencial de reducción y en este sentido, ¿vale? Siempre acordaros que está en el sentido de la reducción, por lo tanto el sentido opuesto es el de la oxidación. Es decir, el hierro sólido se va a convertir en hierro 2 acuoso. Es decir, va a perder 2 electrones. Como los electrones son iguales, no hay que multiplicar por ningún factor. Y la reacción iónica total sería que los electrones se van, que el estaño acuoso más el hierro sólido me van a dar estaño sólido más hierro
acuoso. Vale, ya tendríamos hecho el apartado C, la primera parte, y habría que calcular el potencial estándar de la pila. El potencial, la FEM de una pila, sabemos que es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿vale? Aquí ya podríamos saber que donde se da la oxidación va a estar el ánodo y donde se da la oxidación, la reducción va a estar el cátodo, ¿vale? Por lo tanto, el potencial de reducción del cátodo va a ser el que sea mayor, ¿vale? Es decir, el menos 0,14 voltios y el del ánodo el que sea menor, 0,44. Sabéis que esto siempre me tiene que dar en positivo, ¿vale? Si no es que me habría equivocado. Entonces aquí hacemos la suma y esto nos da 0,3. 0,3 voltios, ¿vale? Ya tendríamos la FEM de la pila. Bien, vamos a contestar también ahora al apartado A. Indique cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Ya hemos dicho en qué semirreacción se encuentra el cátodo, ¿vale? En esta de aquí, pero acordaos que el cátodo siempre es el electrodo metálico sólido. Entonces, el cátodo sería la barra metálica de estaño sólido, ¿vale? Y por tanto, el ánodo, que estaría aquí, sería la barra metálica de hierro sólida, ¿vale? Acordaros que no podéis decir todo esto, sino hay que indicar quién es el cátodo y el ánodo, son los sólidos a no ser que estemos trabajando con un electrodo gaseoso. Y las reacciones que ocurren en los electrodos, pues en el cátodo, ¿vale? Va a ocurrir esta semirreacción, que es esta que tenemos aquí, y en el ánodo esta, la semirreacción de oxidación, que es la que tendríamos aquí, y ya habríamos acabado este problema también. Nos dicen calcular los centímetros cúbicos de ácido nítrico comercial de riqueza 85,5% y densidad 1,47 gramos por centímetro cúbico necesarios para preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución 0,2 molar de dicho ácido. Vale, yo me voy a señalar lo que nos piden, que son los centímetros cúbicos, para no olvidarlo, ¿vale? Bien, y vamos a poner los datos. Vale, tenemos que calcular del ácido nítrico comercial. Bien, HNO3, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Sabemos que la riqueza es igual a 85,5%. Es decir, si yo cojo 100 gramos o 100 litros de esto de aquí, sé que solamente 85,5 van a ser ácido nítrico, es decir, del bote, ¿vale? Y que tiene una densidad de 1,47 gramos por centímetro cúbico. Necesitamos preparar un volumen total de 250 centímetros cúbicos para tener una molaridad de 0,2 molar de este ácido. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger de un bote que ya está preparado y que contiene ácido nítrico, cuya riqueza es del 85,5%, un volumen, que es lo que no sabemos. Un volumen determinado que tenemos que expresar en centímetros cúbicos, ¿vale? Y lo vamos a introducir en un vaso de precipitados donde sabemos el volumen total con el que vamos a enrasar, que van a ser 250 centímetros cúbicos y que tiene que tener una molaridad de 0,2 molar, ¿vale? Bien, y además aquí tenemos el dato de la densidad, que recordar que lo que me está diciendo esta densidad es la densidad de este contenido de ácido nítrico comercial, que cada vez que yo coja un mililitro, un centímetro cúbico, estaré cogiendo 1,47 gramos, dentro de los cuales habrá ácido nítrico y impurezas. ¿Qué cantidad de ácido nítrico habrá? Pues a la aplicación del 85,5%. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que tenemos que averiguar con estos datos que tenemos aquí es cuántos moles tengo. Cuando yo sepa los moles que tengo, sabré que como esos moles de ácido nítrico vienen del volumen que yo he cogido,
van a ser iguales a los moles que yo tenga aquí, ¿vale? Que voy a poder relacionar con la densidad una vez la hayamos transformada al ácido nítrico que tenemos real, y de ahí la vamos a poder relacionar con los gramos para saber el volumen que hemos tomado, ¿vale? Bien, pues vamos allá. También vamos a calcular primero la MR que vamos a necesitar del ácido nítrico. Para que lo entendáis bien, lo voy a hacer primero por pasos y luego vamos a hacerlo en un factor, ¿vale? La gente que lo sepáis hacer directamente por el factor, fenomenal, ¿vale? Bien, entonces como he dicho, lo que yo tengo que saber primero es cuántos moles tengo aquí. Vamos a calcular, lo primero de todo, el número de moles con estos datos. Los moles que tenemos de ácido nítrico, ¿vale? Y como yo sé que los centímetros cúbicos son igual a los mililitros, yo voy a trabajar en mililitros, que es como estamos acostumbrados mejor a trabajar, lo vemos mejor visualmente, pero luego tengo que acordarme que el resultado lo tengo que dar en centímetros cúbicos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué diríamos? Diríamos que los moles van a ser igual a la concentración por el volumen en litros, ¿vale? Por lo tanto, como la concentración la tengo, es 0,2 mol partido litro, pues aquí simplemente tengo que aplicar el volumen, pero lo tendremos que pasar a litros. Lo podemos pasar directamente o hacer el factor. Sabemos que el litros es 0,25, ¿vale? Porque estos son mililitros. Recordad que es como si aquí, en lugar de tener centímetros cúbicos, tuviéramos mililitros, ¿vale? Los litros y los litros se van y ya tenemos que los moles de ácido nítrico son 0,2 por 0,25, ¿vale? Y esto nos da 0,05 moles. Ya sabemos que aquí tenemos 0,05 moles de ácido nítrico y el resto que hemos puesto es agua, es decir, aquí tenemos los mismos moles, ¿vale? Bien, lo que pasa es que ahora esta densidad, recordemos que tiene que ver con esta riqueza. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer, ¿vale? Es voy a aplicar a mi densidad los gramos reales que tengo de ácido nítrico, multiplicándolo por, o sea, haciendo el porcentaje, es decir, lo multiplico por el tanto por 1, ¿vale? Entonces decimos que la densidad pura, lo que yo tengo realmente de ácido nítrico va a ser igual a 1,47 gramos, aquí también lo voy a poner por mililitro, ¿vale? Para que lo veamos más claro, va a ser multiplicado por 0,855, es decir, cuando esto lo paso a tanto por 1, lo puedo directamente multiplicar por esto, ¿vale? ¿Y eso cuánto me va a dar? Me da 1,25685, 1,257 vamos a poner gramos por mililitro o centímetro cúbico, que es lo mismo. Pero aquí ya sí que va a ser de ácido nítrico, es decir, cada vez que yo coja un mililitro de esto, tendré estos gramos, ¿vale? Yo antes cuando cogía un mililitro tenía estos gramos en los cuales había impurezas y ácido nítrico. Ahora ya sé los gramos exactos que estoy cogiendo, ¿vale? Para poder relacionarlo con los moles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí, ¿vale? Los moles que tenemos los vamos a pasar a gramos. Aquí esto ya lo podemos hacer como un factor porque yo creo que esto lo habéis visto más veces, ¿vale? Y decimos que si partimos de 0,05 moles de ácido nítrico y yo sé por la masa molar que en un mol hay 63 gramos de ácido nítrico, pues aquí como ya tendríamos los gramos reales que tenemos, lo podría relacionar con la densidad para saber por tanto cuántos mililitros tengo. Es decir, como la densidad me dice que tengo 1,257 gramos de ácido nítrico, tendríamos en un mililitro o en un centímetro cúbico, ¿vale? Aquí además ya si decimos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, pues tenemos ya el resultado que me están pidiendo. Vamos a ver cuánto es. Nos daría, por tanto, 2,506 centímetros cúbicos. Después del sería 2,5059, redondeamos, ¿vale? Si no, habría que dejar 3 cifras significativas, pero como luego tenemos un 9, pues he redondeado al 6. Vale. Entonces ya habríamos acabado el problema.
Bien, si quisiéramos haber partido desde el factor inicial, voy a parar el vídeo y lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Cómo sería y lo explicamos. Bueno, aquí sería el factor, que como veis me da un resultado muy parecido. La única diferencia de hacerlo con factor es que no arrastras el error, entonces haces todo el cálculo de golpe, ¿vale? Aquí pondríamos la molaridad, lo pasaríamos a centímetro cúbico, multiplicaríamos el volumen para, en este paso tendríamos el número de moles, con el número de moles lo pasaría a gramos con la masa molar, luego aquí aplicaría la densidad pero con gramos impuros, le aplicaría el porcentaje para tener los gramos puros y al final se nos irían todas las unidades y nos quedaría centímetros cúbicos, que es la unidad que queremos, ¿vale? Y este problema estaría acabado. Vamos al siguiente. En el segundo problema me dicen que tenemos una reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico y que se produce dióxido de carbono, cloruro cálcico y agua. Bueno, pues vamos allá. Sabemos que el carbonato de calcio, el carbonato acto viene del ácido carbónico, ¿vale? El ácido carbónico es el H2CO3, por lo tanto, simplemente para formular el carbonato de calcio es poner Ca, como esto tiene dos menos, se quedaría así. Carbonato de calcio con ácido clorhídrico y va a producir dióxido de carbono, es decir, CO2 más cloruro cálcico, CaCl y ponemos un 2 por las dos cargas positivas del calcio, más agua. Y ahora vemos si está ajustada. Un calcio, un carbono, un carbono. 3 oxígenos, 2 más 1, 3. Un hidrógeno, y aquí tengo 2, lo que me va a dar 2 cloros, y aquí tengo 2, ya estaría ajustada. Me piden que calculemos la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato cálcico es del 90%. Es decir, yo si tengo caliza, ¿vale? Pues prácticamente todo va a ser carbonato cálcico, menos una parte que van a ser impurezas. ¿Vale? El carbonato cálcico va a ser todo lo demás, que es el 90%. Pero me están pidiendo que calculemos la cantidad de caliza, es decir, una vez tengamos la cantidad en gramos de carbonato cálcico, tendré que aplicar la proporcionalidad que me dé el 100% de todo, ¿vale? De las impurezas con el carbonato cálcico. Vale, y me dicen que qué cantidad necesitaremos de esta caliza para obtener 1,5 kilos de cloruro cálcico. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a relacionar esta masa con los moles y como un mol de cloruro de calcio ha sido producido por un mol de carbonato, estos moles y estos moles van a ser iguales. Una vez tengamos estos moles, los vamos a pasar a gramos y una vez los tengamos en gramos, vamos a relacionarlo con la pureza de la caliza. ¿Vale? Bien, pues vamos allá. Empezaríamos por hacer los cálculos que necesitamos. Necesitamos las MRs de quién? Del CaCl2 y la masa molecular también del carbonato. Vale, ya las tenemos calculadas, por lo tanto vamos a empezar. Partimos de 1,5 kilogramos de cloruro de calcio. Muy bien, vamos a convertir, sabemos que un kilo son 1000 gramos, todo ello de la sal, y ahora vamos a convertirlo, los kilos se van y vamos a convertirlo en moles con la masa molar. Sabemos que 111 gramos son un mol. Vale, ya lo tenemos convertido. Ya hacemos las relaciones estequiométricas. Sabemos que un mol de cloruro de calcio ha sido producido por un mol de carbonato. Moles y moles se van y ahora vamos a convertir los moles en gramos. Sabemos que un mol de CaCO3 son exactamente 100 gramos de CaCO3. Pero como lo que queremos tener es la caliza, vamos a decir que en 90, que hay 90 gramos de CaCO3 en 100 gramos de caliza. Si este último paso no lo veis, pues podéis llegar hasta aquí, hacer la regla de 3 en sucio y luego ver cómo tenéis que multiplicar, ¿vale?
y esto me va a dar igual. Aquí estamos calculando la masa de la caliza, ¿vale? Y esto me va a dar igual. Haciendo el cálculo, vamos a ver cuánto es. Me da esto en gramos, pero como nos han dado el dato en kilogramos, pues queda mucho mejor darlo en kilogramos, ¿vale? Es decir, sería 1,5015 kilogramos de caliza necesarios. Bien, para la siguiente parte del ejercicio nos piden el volumen que ocuparía el dióxido de carbono medido en ciertas condiciones a una presión que nos la dará en milímetros de mercurio si han reaccionado 200 gramos de caliza. Bien, vamos a quitar estos datos de aquí. Y aquí tenéis que daros cuenta que os están dando los gramos de caliza, pero en la reacción hay que ponerlos de carbonato, ¿vale? Entonces, si tenemos 200 gramos de caliza, ¿vale? Esto me va a generar unos gramos menores de carbonato, que son los que pondríamos aquí para empezar, ¿vale? Luego lo voy a hacer todo con el factor, pero es para que os deis cuenta. Es decir, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es hacer una proporcionalidad, multiplicar esto por 0,9, ¿vale? Y de ese modo lo que tenemos es el 90%, que son 180 gramos de carbonato. Entonces necesitaríamos saber aquí, partiendo de estos 180 gramos, como me están pidiendo el volumen de dióxido de carbono, pues esto igualmente lo vamos a pasar a moles, y como un mol es igual a un mol, pues estos moles los aplicaremos con la fórmula de P por V igual a nRT. Previamente habremos hecho el factor diciendo que 790 milímetros de mercurio, sabemos que como 760 milímetros son una atmósfera, pues no tenemos más que dividir 790 entre 760 y esto me da 1,039. 475, ¿vale? Y esto serían atmósferas. Bueno, esto lo podríais poner también directamente aquí, jugando con las unidades y ya está, como queráis hacerlo, ¿vale? Entonces voy a hacer el factor entero, para quienes les gusta ver el factor. Partimos de 200 gramos de caliza. Sabemos que en 100 gramos de caliza hay 90 gramos de CaCO3, ¿vale? Ya tendríamos estos 180. Decimos que en 100, la masa molar, gramos de carbonato, tenemos un mol de carbonato. Y como un mol de carbonato me genera un mol de CO2, pues aplicando la MR del CO2, que imagino que lo sabréis de memoria, que son 44 gramos mol, si no la calculáis, pues decimos que un mol de CO2 son 44 gramos y los moles se van. Bueno, pero realmente, claro, aquí ni siquiera he seguido un poco demasiado rápido, ni siquiera hacía falta calcular esto porque nos tenemos que quedar en los moles para aplicar la fórmula de P por V igual a nRT. Perdón, esto no haría falta. Ya tendríamos los moles de CO2 necesarios que necesitamos. Bien, pues esto se va con esto se va con esto y tenemos el resultado, es decir, 180 dividido por 100, básicamente, es decir, 1,8. 1,8 gramos, perdón, moles, ¿cómo estoy yo con los gramos? Moles de CO2. Vale. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, P por V igual a nRT, diríamos que la presión la tenemos que es 1,0395 por V igual a 1,8, que es la N, que son los moles, por 0,082, que es la constante de los gases universales, por la temperatura, que serían 37 más 273 grados Kelvin, que nos da 310. Bien, vamos a despejar la V y ver cuánto da. Bueno, pues despejando el volumen, esto pasaría aquí dividiendo y nos saldrían 44,0173 litros. Y ya
tendríamos también el apartado B resuelto. Un saludo y mucha suerte en el examen de la PCE.